Bueno, pues hoy ya es el último webinar de esta sección de 5 talleres. En todos hemos estado trabajando con la parte de investigación en ciencias sociales en educación. Ya hoy llegamos a los métodos mixtos y sus diseños, y también trabajaremos algo de investigación en acción para que con esto cerremos entonces el ciclo de investigación. Como parte de los objetivos tenemos identificar las características de los diseños con métodos mixtos, diferenciar los diseños con métodos mixtos en cuanto a énfasis, aplicación y proceso. Y por último, distinguir la aplicabilidad de la investigación en acción con base en sus métodos. En el tema anterior estuvimos trabajando con los diseños cualitativos, así que trabajamos con las definiciones, vimos cómo era el proceso investigativo cualitativo, vimos la flexibilidad como parte del proceso en la indagación precisamente, porque necesitamos indagar y recopilar información valiosa para contestar nuestras preguntas de investigación. Y si no lo puedo hacer, pues podría cambiar tal vez el problema, reformularlo o redirigirlo. Asimismo, poder plantear nuevas preguntas de investigación. Y si no, pues el diseño se podría cambiar. ¿Por qué? Porque vimos que la investigación cualitativa realmente, con sus características, sabemos que es indagar en torno a lo específico, profundizar en torno a procesos, actividades, sujetos, situaciones. Y si el énfasis de ese diseño no es el correcto, pues también había que cambiarlo. Y por tanto, enseñamos entonces a base de esos énfasis cómo elegir cada diseño y decidirnos por un diseño específico. En el caso de que los énfasis no encajaran con lo que es nuestro problema de investigación y la indagación que se necesita para entenderlo, pues entonces teníamos la oportunidad de trabajar con la investigación cualitativa como un estudio cualitativo básico con modalidad exploratoria, es decir, explorar a ver qué encontramos. Y finalmente vimos las particularidades de cada diseño, en qué se ponía énfasis y cómo era el proceso de llevarlo a cabo. Y por último, trabajamos con los errores comunes para entonces redirigir también el pensamiento hacia la corrección en el uso del vocabulario, los diseños y demás. Teniendo eso claro, básicamente vamos a hacer algo similar hoy con los diseños con métodos mixtos y comenzamos entonces con definiciones. Con estos autores que son Creswell y Plano, que trabajan su publicación con los métodos mixtos, pues ellos ponen énfasis en que el investigador va a recopilar, analizar ambos tipos de datos, o sea, cuantitativos y cualitativos, para responder unas preguntas de investigación e incluso hipótesis, teniendo énfasis que la hipótesis sería para la parte cuantitativa. Tienen una parte central que dice que es rigurosamente, es decir, que la rigurosidad de cada uno de los métodos por separadas ahora se combina y por tanto la integración de datos e información con sus respectivos resultados y hallazgos es lo que hace que se puedan organizar los procedimientos de cada una de las partes de forma lógica para que se lleve a cabo la investigación y que los procedimientos se enmarquen con la teoría y la filosofía de cada uno de las metodologías que se unen aquí. De acuerdo con Macmillan, cuando se utilizan múltiples métodos en un mismo estudio, estamos hablando de métodos mixtos y el investigador debe ser capaz de combinar los enfoques para obtener y analizar datos de acuerdo con las preguntas de investigación. Y obviamente, este autor puso énfasis en que precisamente se puede variar el énfasis que se ponga en cada uno de los enfoques que se combinan. Puede ser que haya más cualitativo que cuantitativo o más cuantitativo que cualitativo, etcétera. Estos otros autores indicaron que los métodos mixtos, pues cuando se utilizan, lo que se hace es combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo por la inclusión de ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, en un solo estudio. Pero esto se hace con un propósito específico y es potenciar la sinergia y la fortaleza que existe entre ambos métodos de investigación. Y la unión de ambos, que es esa inercia, lo que va a hacer es potenciar mucho más la utilidad que tiene
cada uno por separado al combinarlos. Y de esta manera se hace una investigación para entender el fenómeno de base de forma más completa, porque si se realiza con uno de los métodos por separado, tal vez no quede tan completo. Y finalmente tenemos aquí a Hernández y Mendoza, como otros autores, que afirmaron que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, críticos de investigación y implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración, discusión conjunta para realizar inferencias. Dando el salto entonces, vimos todos estos autores, pero ahora pasamos a unos autores que son clásicos, que son estos dos que están aquí, y ellos afirmaron que la investigación con métodos mixtos ha evolucionado desde el punto de, hasta el punto de ser una orientación metodológica separada con su propia visión del mundo, vocabulario y técnicas. Cuando ellos traen esta definición, lo hacen en el 2003, pero es una evolución de la definición que habían presentado en 1998. No obstante, aunque se vea que es una orientación metodológica, no se dice que sea una metodología, ¿bien? Porque tenemos que resaltar que esto es un error que siempre escuchamos por ahí, el asunto de la metodología mixta. Entonces, la metodología mixta como tal no existe porque, lo dice el nombre, es combinación de métodos. Así que los métodos cuantitativos y los cualitativos se combinan. Y en este caso, la metodología cualitativa, la metodología cuantitativa, que sí existe en sentido estricto, se combinan entre sí. Para entonces verlo como una orientación metodológica, es decir, el uso que va a tener, el camino que se va a recorrer como investigador, cuando se trabaja de esta manera. Así que es simplemente para centrar el pensamiento en esa parte. Y entonces, por eso se pueden ver, sí, concesiones filosóficas en cuestión de qué es lo que está sustentando la investigación con métodos mixtos. Diríamos, por ejemplo, todos aquellos paradigmas filosóficos con los que se pueda sustentar la idea de la utilización de los métodos que estén disponibles para recopilar datos e información y así proveer, por ejemplo, posibles soluciones a los problemas. Ahí se ve que se combinan los métodos. Obviamente, cada metodología por separado tiene sus métodos y en ese caso, al combinar esos métodos, pues se puede llegar a obtener inferencias e interpretaciones de los resultados y hallazgos. Utilizando el vocabulario técnico que hemos aprendido a lo largo de estos 5 webinars, vemos que las inferencias están ligadas a lo que significan los resultados y las interpretaciones es también lo que significan los hallazgos, viéndolo de una manera análoga en el sentido de ver cuantitativo y cuantitativo por separado. Y en este caso, pues podemos trabajar con lo que es el asunto de esa orientación metodológica entendida como esa unión que le da una identidad entonces al proceso investigativo de una manera combinada. Teniendo esto en cuenta, pues podríamos pensar que este proceso investigativo, como lo han descrito varios autores, es más completo, es más abarcador, en el sentido de que no estamos separando las investigaciones, sino que las estamos uniendo, o los procesos investigativos se están uniendo en uno solo. Los puristas cualitativos y los puristas cuantitativos siempre estarán en desacuerdo porque ellos entienden que cada metodología debe ir por separado y que cada proceso puede ser una investigación completa y única y no hay necesidad de unir esfuerzos desde el punto de vista de la unión de métodos para indagar en torno a un mismo problema, que eso se puede hacer por separado. Así que otra de las críticas que hacen los puristas es que no existe un método que me lleve a un dato mixto, que no existe que haya un dato que sea a la vez cuantitativo y cualitativo. Bueno, cada quien pues tiene sus concepciones de los asuntos. Yo no me meto más allá de lo que no me corresponde, pero sí planteo que es una buena oportunidad para indagar en torno a un problema y que se pueda entender mucho mejor desde dos perspectivas.
siempre y cuando sea posible y sea necesario, primeramente, hacer esto. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Finalmente tenemos aquí a el autor Tachakori con Creswell, quienes indicaron entonces que los métodos se definen como la investigación en la que el investigador recopila, analiza datos, integra hallazgos y hace inferencias con el uso de los acercamientos o métodos cuantitativos y cualitativos en un estudio. Ya con esta definición podemos resumir todas las que vimos anteriores y quedarnos con la idea de que esa combinación de métodos le va dando una identidad, digamos, metodológica al proceso investigativo cuando se combinan métodos. Bueno, pues entonces ahora, ¿por qué se selecciona los métodos mixtos para entender el asunto de un problema que se está tratando de investigar en torno a él? Pues se supone que cuando utilizamos métodos mixtos, los problemas deben ser de un solo tipo de dato o información, mayormente, y nosotros pensamos que sí, que pues con un solo tipo de datos ya puedo tratar de resolver este problema o encontrar posibles soluciones y ya está. Pero ¿qué sucede? Que es práctico y necesario utilizar métodos combinados porque cuando se hace con un solo tipo de dato o información es insuficiente para indagar y tratar de encontrar posibles soluciones. Y que esto es una de las razones principales por las que yo selecciono los métodos mixtos como enfoque para indagar en torno al problema que estoy investigando. Y que no es tan solo decir yo lo quiero hacer mixto porque me gustan ambos métodos, porque quiero estar en la vanguardia de la investigación, es decir, utilizar las últimas técnicas que se están haciendo, realizar las investigaciones tal y como pues, se está haciendo últimamente, porque esto es lo que está saliendo a flote, es lo que está quedando por encima de las otras dos. No es tan solo eso. Hay que ver la necesidad de indagar primeramente en torno a ese problema y cómo esa necesidad me lleva a identificar que la combinación de datos e información sería lo ideal para poder encontrar esas posibles soluciones al problema. Así que a veces es necesario explicar los resultados y veremos que esto es otra de las razones en la que se encuentran resultados cuantitativos y hace falta una indagación cualitativa para tratar de explicarlos. Generalizar los hallazgos exploratorios, es decir, cuando usted comienza a trabajar con una exploración de forma cualitativa y que luego usted quisiera saber cuánto se extiende esto a toda la población y cómo se hace de forma cuantitativa. Extender un estudio preexperimental, es decir, se comienza a identificar la parte preexperimental con la manipulación del medio para provocar un cambio y luego se trata de entender ese cambio y una vez se entiende, vuelve y se extiende entonces el proceso. Comparar múltiples casos, es decir, que se indaga de forma tal que se obtenga un entendimiento profundo, tal vez, y luego entonces se intenta cuantificar algo de eso que estamos indagando y llegamos a la comparación de esos casos a base de variables. Tenemos también la involucración de los participantes en la investigación y usted dice, ¿esto cómo? Este es el, digamos, un poquito más difícil de ver, pero es muy práctico en las ciencias sociales, especialmente cuando trabajamos una investigación con sujetos y esos sujetos están, digamos, asociados a un problema que es para provocar un cambio más tarde. Digamos, cambio en las comunidades, en las sociedades en las que se vive en torno a un problema social y entendemos el problema con ellos y a su vez, cuando ya tenemos los resultados y hallazgos, los involucramos en ese proceso de interpretación de los hallazgos y el entendimiento de lo que hay ahí y de los resultados, y luego se pasa a que ellos formen parte del proyecto que sea para implementación en torno a los resultados y hallazgos. Ya lo veremos en su momento con un ejemplo. Y por último, cuando queremos evaluar un programa, sabemos que hay muchos programas, o también se le llama proyectos, que necesitan evaluación externa, sencillamente para evidenciar que se está cumpliendo desde afuera con lo que se propuso.
Y las evaluaciones tienden a ser evaluaciones con métodos mixtos, ya que usted debe, obviamente, la parte cuantitativa tenerla por un lado muy bien sustentada, pero también indagar de forma cualitativa para entender lo que está ocurriendo en ese proyecto o programa. Y ahí tenemos las posibilidades. Así que veamos bien, y repito, que es la necesidad de utilizar métodos mixtos para poder entender el problema y tratar de encontrar posibles soluciones. Y luego tenemos la segunda, que haya posibilidad de hacerlo, posibilidad de cuantificar, posibilidad de indagar cualitativamente en la parte que sea. Porque puede ser que tengamos la necesidad, pero se nos ocurran cosas que no se puedan, por ejemplo, cuantificar o cosas que no se puedan indagar de forma cualitativa. Entonces, podríamos tener las dos barreras en ese sentido y no podemos continuar. Pero lo importante y lo principal es establecer esa necesidad de utilizar los métodos mixtos. Y ahora vamos a ver estas explicaciones para cada una de estas razones para utilizar los métodos mixtos. La primera es que existe necesidad para obtener resultados más completos y corroborarlos. Esa sería, yo creo que la razón básica para poder utilizar métodos mixtos en una investigación. Porque con la información cualitativa se va a obtener un entendimiento más detallado acerca del problema. Y porque yo solamente menciono aquí cualitativo, porque la palabra resultados está atada con lo que es la investigación cuantitativa. Así que si yo tengo unos resultados, lo voy siempre a mirar con el asunto de resultados estadísticos, y esos resultados estadísticos hay que explicarlos de alguna forma cualitativa y se hacen más completos o incluso se corrobora la información. ¿Por qué? Porque puede que los datos cuantitativos y la información cualitativa sean contradictorios en una situación, y esto no se va a identificar o no se va a saber si no se indaga de forma combinada. O sea, si lo hacemos de una sola forma o de un solo tipo de método, no vamos a encontrar esa contradicción. Y por ejemplo, les puedo dar el asunto, hubo una investigación que se hizo hace poco con uno de mis estudiantes. Él estaba hablando de la autoeficacia en torno a un asunto particular. Y esa autoeficacia, pues de forma cuantitativa, las personas se vieron que eran autoeficaces para enfrentar las situaciones que se estaban planteando en medio de lo que se investigaba. Pero luego, cuando él indagó de forma cualitativa en torno a esa autoeficacia y la experiencia de participar de lo que estaban trabajando en medio de la situación específica en la que estaban demostrando autoeficacia, se dio cuenta que no lo era del todo así. O sea que muchas veces la deseabilidad social nos hace responder los cuestionarios de alguna manera, o pensamos sencillamente, aunque no sea por deshabilidad social, que estaba todo muy bien, pero cuando luego se indaga en profundidad de forma cualitativa acerca de los enfrentamientos a las situaciones específicas, el estudiante se dio cuenta que había una parte específica de lo que estaban trabajando en la que tuvieron dificultades. Entonces, esa contradicción se pudo ver gracias a que se hizo una investigación con métodos mixtos. Y precisamente el estudiante, cuando planteó los métodos mixtos, era entender la autoeficacia una vez se medía. Así que tener medida la autoeficacia de forma cuantitativa le ayudó era dirigir las preguntas de alguna manera en la parte cualitativa, y ahí se dio cuenta de esa contradicción que había. Así que el tener resultados más completos y corroborarlos, pues me hace inclinarme por los métodos mixtos, pero de una forma, digamos, coherente, sabia, lógica, en torno a lo que es la necesidad de indagación. Si estamos hablando de la necesidad de explicar resultados iniciales, no es tanto tenerlos más completos y corroborarlos, sino explicar lo que yo encuentro inicialmente, pues algunas veces eh, me interesa que los resultados de un estudio, pues yo sepa por qué se dan, porque se obtuvo este tipo de resultados en torno al problema, y esa explicación, pues obviamente va a ser generada a través de una parte cualitativa. Y hacemos más o menos lo mismo que vimos antes, pues
los resultados se describen, obviamente, relaciones entre variables, por ejemplo, pero luego lo que estamos buscando es el significado que tienen esas relaciones, porque en sentido cuantitativo, la relación entre dos puntuaciones lo que me va a ver es la varianza que se comparte entre las dos mediciones. Entonces, estadísticamente lo que se va a decir es, por ejemplo, cuando esta variable aumenta, la otra tiende también a verse aumentada, pero no es tipo causal, por ejemplo. No es una investigación en la que yo pueda decir, pues esto siempre ocurre de esta manera por esto, por esto y por esto. Simplemente, estadísticamente hablando, pues hay una varianza compartida y por tanto se da una relación entre esas variables. Ahora, para entender esa relación más allá de la estadística, vamos a indagar el por qué eso se da así. Y podríamos ver, por ejemplo, la relación entre preparación de un maestro, su preparación académica y lo que hace también para preparar sus clases y demás, y la retención de sus estudiantes. ¿Qué sucede con esto? Pues cuando se trabaja, pues vemos que hay una significación estadística evidenciada de forma cuantitativa para decir que existe relación entre esa preparación y la retención de los estudiantes, pero la contextualización y el entendimiento de cada evidencia hay que hacerlo de forma cualitativa. A ver qué es lo que hay detrás de esa preparación del maestro, qué es lo que hay detrás de su desempeño, que a su vez se puede ver que sus estudiantes se mantienen en sus clases y por lo tanto se ve que hay una retención. Y esto pues, es un ejemplo real que saqué del libro de estos autores, de Creswell y Plano, en los que ellos explicaban precisamente que quisieron investigar cómo el tener un maestro altamente cualificado, y qué es eso de altamente cualificado, cuantitativamente hablando, incide luego en la retención de sus estudiantes gracias al desempeño que tiene por esa preparación. Podríamos pensar que eso es algo relativo porque pues, puede estar muy preparado, pero luego su desempeño no es igual, etcétera. Pues precisamente por eso es que se hace la parte cualitativa para entender más allá qué hay con lo cuantitativo. Así que teniendo estas dos vertientes que están muy ligadas unas a las otras, siempre vamos a tener un resultado y ese resultado vamos a tener la necesidad de explicarlo de forma cualitativa para entenderlo y buscar el por qué eso se da. Incluso la primera necesidad dice corroborarlo. El caso de la autoeficacia, pues qué chévere, todo el mundo tenía una autoeficacia alta, incluso en los componentes de lo que se estaba investigando, pero luego al indagar nos dimos cuenta que uno de los componentes no era tanto así. Cuando trabajamos en la relación entre variables, vemos que las variables se relacionan entre sí, que hay una significación estadística a base de esa relación que se identificó, pero luego entonces hay que contextualizar esa relación y hay que entenderla de forma cualitativa para saber el por qué se da ese tipo de relación. ¿Alguna duda con estas dos? Bueno, pues continuemos. La tercera es necesidad de explorar antes de administrar instrumentos. Esto es la base de que muchas veces no sabemos qué preguntar o no se sabe cuáles son las variables que se necesitan para indagar cuantitativamente, para hacer esa medición, y tampoco sabemos las teorías que sustentarían la investigación per se. Así que nos damos a la tarea de realizar una investigación cualitativa primero o una fase dentro de mi investigación que sea cualitativa, indagamos acerca del asunto que estamos trabajando. Con esa indagación nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo de forma exploratoria y luego de ahí puede salir la medición para extender esto de forma cuantitativa tal vez a toda la población. Así que lo que estamos buscando es que para construir un instrumento desde cero, si yo no tengo noción de lo que voy a medir, si yo no sé qué es lo que voy a medir exactamente, aunque sí sepa en torno a qué quiero medir, pero cómo hacerlo, qué preguntar, cómo preguntar, qué tipos de variables están involucradas en ese proceso que yo quiero, por ejemplo, medir, pues debo indagarlo de forma cualitativa primero, porque de ahí voy a obtener unos hallazgos que me van a dirigir ese proceso. Así que
Exploramos el fenómeno primero de forma cualitativa, identificamos las variables y luego puedo realizar las mediciones que sean necesarias cuando ya termine construyendo mis instrumentos. Un tema, por ejemplo, novel podría ser, en el caso, también tuve otro estudiante que quiso trabajar con la parte psicológica en el deporte. Y había un instrumento en torno al cual pues se medía una serie de, digamos, emociones cuando se está haciendo el deporte y que como esas emociones pueden afectar el desempeño del deportista cuando ese deportista es estudiante. O sea que había una serie de cosas. Ya había un instrumento hecho, pero en el caso de esta persona, pues quiso adaptar el instrumento al contexto puertorriqueño y buscar palabras que los deportistas puertorriqueños pudieran entender y pudieran trabajar con ellas y así expresar sus emociones. ¿Y qué hizo? Pues primeramente trabajó con unos grupos focales con los deportistas, preguntándole acerca de cómo se sienten, cómo se emocionan, qué emociones están relacionadas con su actividad antes, durante y después del deporte. Y así fue adaptando el instrumento porque encontró las palabras idóneas para medir eso aquí. Así que vi una pregunta por aquí en el chat que era de si son con entrevistas y demás. Pues sí, usted indagaría de forma cualitativa en esa fase. Entrevistas, grupo focal, observación, podría incluso analizarse teorías, documentos, investigaciones previas de forma pues, que sean documentos en sí, para entender cómo es el proceso de lo que yo quiero trabajar y luego entonces de ahí salga la identificación de las variables. Y con esas variables es que se construyen los instrumentos con los que se va a medir. Como le dije el ejemplo ya era una persona que encontró un instrumento que ya se utilizaba, pero se utilizaba en el contexto de España. Pues una traducción del inglés, del original, a España, pero bien sabemos que el vocabulario español es tan rico en significados y palabras, y por lo tanto lo que se dice en España no es entendido de la misma manera como se dice en Puerto Rico, y por tanto él se dio la tarea de hacer esta fase cualitativa primero para entonces encontrar la adaptación necesaria para el instrumento y luego entonces perfeccionarlo, adaptarlo y demás y hacer la medición. Así que en este caso la persona sí utilizó un instrumento existente. Si no existiera el instrumento, es decir, si yo quiero medir acerca de un aspecto en particular del desempeño de las personas en algo específico, y yo no sé cómo es que se da ese desempeño necesariamente, si tengo unas nociones básicas, he leído algo, pues yo me inclinaría a que se haga esa primera fase cualitativa, se entrevista a personas que se desempeñan en eso que yo quiero investigar, que me expresen cómo es el proceso, qué es lo que realizan, cómo lo realizan, dónde lo realizan, qué consecuencias positivas y negativas tiene esa realización. Si veo la contextualización del problema porque identifique esa parte negativa que hay dentro de la situación, pues cómo se ve reflejado el problema con esos sujetos, qué piensa cada sujeto acerca de esto, cómo se podría tener más información acerca de ese proceso y de ahí entonces va surgiendo la información necesaria para yo luego hacer la medición. Ahí surgirán las variables, se pueden entender esas variables, se pueden encontrar incluso definiciones y como decía aquí que a veces no se tiene la teoría o las teorías necesarias para entender lo que ocurre, pues sabiendo las variables que son y cómo se da el proceso, ahí yo podría estar con el Excelente. asunto de las teorías. Así que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando trabajamos con el asunto de hacer esa fase cualitativa primero. No sé si la persona que ha estado escribiendo pues le he contestado las preguntas como ha dicho. La siguiente sería la necesidad de extender un estudio experimental con métodos cualitativos. Recordamos que, muy bien, gracias. María, muy bien, pues María, gracias. Existe la necesidad de extender un estudio experimental con métodos cualitativos. Sabemos que un experimento, visto como diseño de investigación, que lo vimos en los webinars anteriores, es un diseño cuantitativo en el que hay una manipulación directa de un medio para provocar un cambio directo en lo que estemos trabajando. Así que añadimos esa indagación cualitativa para extender el entendimiento de algún aspecto de esa intervención o lo que llamamos la manipulación de variables. Esta
parte cualitativa lo que va a ayudar es a entender por qué se ha dado tal vez el cambio que estoy haciendo. O por qué no se ha dado el cambio en todos los sujetos, por ejemplo, o qué aspectos del proceso de la manipulación podrían perfeccionarse para tener un mejor cambio. O sea, que hay varias acepciones aquí que tendríamos que entender. Así que, por ejemplo, se pone a prueba un tratamiento médico, pero hubo dificultades para reclutar participantes. Y entonces usted dice, claro, el tratamiento médico, cuando nos llega, por ejemplo, ese tratamiento a nosotros, ya ha pasado por una serie de ensayos clínicos y demás, que eso tiene toda su rigurosidad, pero si estamos haciendo algo inicial, pues como hubo dificultades para reclutar a los participantes, pues hay que entender cómo se da el proceso de yo querer interesarme o yo interesarme por participar de esa investigación. ¿Cuáles son las motivaciones que me llevan a inclinarme a participar de esa investigación? Y por tanto, a base de esas motivaciones, se mejora entonces el reclutamiento. Digamos que la motivación está atada a encontrar una posible cura a una enfermedad que no hay, a encontrar un posible tratamiento alternativo al que hay, que es más dañino, que el interés es porque me estoy encontrando algo más para mejorar mi calidad de vida. O sea que las motivaciones pueden ser muy distintas de las personas que voluntariamente se prestan para este tipo de investigación. Pues lo que hicieron con este estudio fue mejorar el reclutamiento, lo entendieron, obviamente, cualitativamente hablando, y entonces se vio el asunto. Fíjense que es un aspecto específico del estudio experimental. Yo les dije 3 ejemplos anteriores que podía ser para entender por qué se da el cambio, por qué no se da el cambio en algunos sujetos, o sencillamente cómo se podría modificar el asunto del tratamiento para tener incluso mejores resultados. Son 3 acepciones que incluso están ligadas a esta porque de acuerdo con quién participa, podríamos ver que los resultados sean diferentes. Y la motivación es algo, digamos, importante para poder participar y que yo le saque provecho a mi participación. Que no participe de forma obligada, pues porque participa de forma obligada, pues se ve que entonces no lo va a hacer con las mejores intenciones posibles. Podría darse el caso que sí, que en alguna parte ocurra, pero mayormente cuando hacemos algo por interés, pues le ponemos mayor empeño en lo que trabajamos. Entonces, participar de este tipo de investigaciones necesitamos de eso. Eh, Podrían pensar que, claro, que la investigación se supone que nadie vaya de forma obligada, pero por aquellas cosas que pueden pasar, digamos que alguien pues se siente obligado a ir, por la razón que sea, y participa, pero entonces no va a ser de la misma manera su participación que otro. Así que esa parte del reclutamiento es muy importante también en un estudio experimental. Teniendo estas dos, observamos que la importancia de cómo construir un instrumento del que no tenemos información para hacerlo, que la mejor manera sería indagar cualitativamente primero para luego en el mismo proceso desarrollar el instrumento y luego medir. Y ahora vemos la necesidad de entender la parte experimental de la investigación desde distintos puntos de vista y que se mejore ese proceso de la investigación experimental de cara al futuro. Y usted dice, pero si es un diseño experimental, ¿por qué lo estoy viendo como investigación con métodos mixtos si el diseño experimental es cuantitativo? Pues digamos que le añadimos y podemos hacer un diseño que sea con nombre de diseño de métodos mixtos convergente con algún procedimiento experimental dentro o como parte del proceso cuantitativo. Y eso está muy correcto. Hay gente que incluso dice que va a utilizar métodos mixtos y que van a combinar 2 diseños, que eso podría ser una manera de verlo también. Pues van a hacer, por ejemplo, un estudio experimental y luego hago un estudio de caso para entender casos específicos que están trabajándose en esa experimental. Pues bien, lo que pasa es que nosotros, pues, la tradición que tenemos es precisamente utilizar los diseños con los nombres que son y no tanto así combinar diseños en ese sentido. Aquí, incluso en esta presentación de hoy, vienen los 3 nombres clásicos que le damos a la investigación con métodos mixtos. Pero no está de más que se añadan procesos diferentes a los que son tradicionalmente trabajados en una investigación para mejorar el entendimiento de lo que se trabaja. Y no deja por eso de ser
métodos mixtos. Así que un poquito, digamos, no es dificultoso para entender, pero que podría prestarse para confusión en sentido de que voy a decir que estoy trabajando con diseños diferentes. En lo que estoy es combinando métodos y sin más. Así que no estaría del todo erróneo. Bueno, pasemos por aquí entonces a la siguiente. Hay una necesidad de describir y comparar los tipos de casos diferentes. Y aquí vemos otro ejemplo de eso que le acabo de mencionar. Dice aquí que se utilizan métodos para el entendimiento a profundidad de casos específicos seguidos de una comparación a base de criterios específicos. Y vemos el asunto aquí, que es utilizar una parte cualitativa para profundizar en torno a particularidades de los casos que se estén estudiando y luego con estos casos se puede realizar una encuesta en la que se recopilen datos cuantitativos con los que luego yo pueda hacer una comparación en sentido inferencial, a ver cómo cambian los niveles de uno, de otro, etcétera, dado a lo que está ocurriendo. Entonces, eh, cuando trabajamos precisamente con esto, pues lo que podemos hacer, y está aquí un ejemplo del mejoramiento de un programa, y el programa es un programa de colaboración, en el que digamos que hay una entidad que tiene que colaborar con los que están implementando el programa en sí, y así es que se da ese asunto de un programa de colaboración. Pues, ¿qué hacemos? Como es un programa, pues se presta para indagar en torno al trabajo que se va realizando en el programa de forma cualitativa, porque pensemos que así es que está planteado el asunto de aquí, pensando en cualitativo primero, y se mide acerca del nivel de colaboración de los interesados, lo que le llamamos stakeholders, durante la implementación de este programa. Y ahí vemos la parte cuantitativa. ¿Qué va a pasar aquí? Cualitativamente indagamos acerca de la implementación del programa, el funcionamiento, lo que se hizo, lo que no se hizo, cómo fue, qué se obtuvo, qué se logró, qué dificultades hubo, qué fortalezas tuvimos, o sea, todas las cosas que se puedan indagar de forma cualitativa. Pero como era un programa de colaboración, a estos investigadores les interesó medir acerca de la opinión que se tenía acerca de esa colaboración y ver el nivel de colaboración en sí de forma cuantitativa en cosas específicas o variables específicas. Y se preparó un cuestionario en el que se trabajaba con esa colaboración desde el punto de vista de la opinión de los que estaban implementando el programa en sí. Y luego entonces se puede comparar la opinión de los que están trabajando en el programa respecto al nivel de colaboración, si ese nivel de colaboración es igual o es diferente, eh, de acuerdo con lo que ellos piensan. Y ahí pues metemos una parte de estadística inferencial a esa indagación cuantitativa y se puede entonces comparar los casos que estábamos trabajando antes en torno a ese proceso. Cuando hablamos de casos, ese caso, pues, obviamente son todos los sujetos que estén trabajando o colaborando en ese programa. Puede verse el caso como el programa en sí, que sean varios programas de colaboración que se estén implementando y que sea una misma agencia la que colabora o se supone que colabore con esos programas. Y luego entonces se indague obviamente de forma cuantitativa en cada uno de ellos y se llega al asunto de la comparación. Pueden ser comparar las opiniones de los sujetos entre sí, como los sujetos que estén en cada uno de los programas que se estén, digamos, evaluando en ese sentido. Vi que María tuvo una pregunta, pero no la pude leer. La pregunta dice, ¿puede repetir el uso de un estudio experimental mezclado con uno de enfoque cualitativo? Ok, si esa es de la parte anterior. Cuando vemos un estudio experimental, siempre veamos que vamos a poner a prueba algo para provocar el cambio. Entonces, viendo ese asunto de la manipulación que estoy haciendo para provocar ese cambio, pues la parte cualitativa puede venir para cosas diferentes. Lo primero sería para profundizar o entender por qué y cómo se da el cambio. Sabemos que hay una manipulación de base, pero
queremos entender más allá del proceso de manipulación en sí, las mediciones que yo hice para medir la diferencia entre lo que había antes de la manipulación y después, pues lo hago de forma cualitativa. Y esa forma cualitativa me va a indagar acerca del proceso de la manipulación, me va a indagar acerca de lo que piensan los participantes o de su experiencia en ese sentido de la manipulación que se ha hecho de ese medio y del cambio observado. Esa sería una forma de utilizar esa investigación o esa fase cualitativa como parte de un experimento. Se comienza con el experimento, que sería lo cuantitativo, y luego la parte cualitativa, pues simplemente lo que vas a añadir entendimiento a lo que pasó en el experimento. Puede ser para entender si hay que hacer cambios en el medio o hay que hacer cambios en el proceso de manipulación o el tratamiento que se esté trabajando. Puede ser para entender el tipo de sujetos y qué hay con ese tipo de sujetos que se promueve el cambio en sí, o el asunto de el ejemplo que vimos, que era con un problema que había con el reclutamiento o dificultades, pues entender las motivaciones que hay de los participantes para querer estar como parte de ese experimento y así mejorar una segunda puesta en práctica de ese experimento. Así que lo que les decía era que mayormente nosotros tenemos unos nombrecitos de diseños de métodos mixtos, pero que estas otras acepciones de lo que son los métodos mixtos también son permitidas. Yo tengo un experimento que es un diseño, digamos, cuantitativo, pero añado una fase cualitativa a esa investigación, ya la fusiono con la otra, y entonces pasa a ser una investigación de métodos mixtos, que tuvo una fase experimental y luego una fase cualitativa. Si lo queremos poner nombre, le podríamos poner el nombre del diseño convergente, ¿no? En ese sentido, o el diseño explicativo, porque primero fue cuantitativo y de ahí salió la parte cualitativa. Pero nada, a fin de cuentas, lo que estamos es combinando métodos. El método primero era un método cuantitativo y luego teníamos un método cualitativo para indagar. Así que esas serían las formas de ver esa parte de añadir una parte cualitativa a lo que sería una investigación experimental. Espero que ahora sí le hayamos contestado a María. Bueno, pues entonces seguimos con la siguiente. La siguiente sería, ¿existe la necesidad de desarrollar, implementar a la orden? Sí, puede ser visto como un diseño convergente. Ya cuando veamos la aplicación de los diseños y demás, pues vamos a ver ahí cómo volver a estas razones que estamos trabajando. Existe la necesidad de desarrollar e implementar y evaluar un programa. Tenemos las tres: desarrollar el programa, implementarlo y evaluarlo. Cuando hacemos esto, aquellos de ustedes que han tenido oportunidades tanto de participar de algún proyecto como de estar en la preparación de las propuestas que se someten para que se asignen los fondos y demás y que el proyecto se pueda llevar a cabo, saben que se solicita siempre una información combinada para poder evaluar luego el funcionamiento del proyecto en sí cuando una vez se implemente. Así que pensando en ese desarrollo previo, ya yo voy pensando en esa combinación de métodos para evidenciarlo. Cuando lo implemente, debo dirigir el proceso para que se pueda indagar de forma cuantitativa y cualitativa, y cuando se evalúa el programa ya tengo la información y los datos necesarios para poder entonces llevar a cabo ese juicio que se va a emitir respecto a lo que es la implementación del programa en sí. Así que se supone que yo vaya generando esos datos e información simultáneamente y en fases secuenciales. Saben que los proyectos trabajan así, pues fase 1 se hace esto, se termina esa fase, vamos a la siguiente y así sucesivamente, y en cada una de ellas se pueden generar datos e información simultáneamente. Algunas fases se prestan más para un tipo de dato o para un tipo de información, perfecto, pero siempre vamos en secuencial cuando trabajamos aquí con los proyectos. Así que pensemos en un programa de salud. El programa está hecho para la intervención y el seguimiento en torno a una enfermedad específica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues indagamos acerca de la enfermedad de los sujetos de forma cualitativa, entendemos cuáles son sus necesidades, sus síntomas, sus procesos, digamos, su todo de la enfermedad de forma cualitativa,
y luego realizamos una fase subsiguiente del tratamiento en sí que se le puede asignar a cada uno de los sujetos y se ve la eficacia del mismo de forma cuantitativa. Y luego, una vez ustedes han visto esa eficacia del tratamiento, pues se puede ver entonces lo lógico que tenía de investigarse de forma cualitativa primero para entender qué es lo que hay y ver el tratamiento que se puede utilizar y que de ahí entonces se dé una eficacia de ese tratamiento. Claro está, que esto se hace de una forma seguida, se pone a prueba el tratamiento, etcétera, pero luego ese tratamiento se amplía y podríamos verlo como un ensayo clínico en toda regla en la que de forma aleatoria se pone a prueba el tratamiento, los placebos y también con el tratamiento en sí, y obviamente pues de ahí se pueden obtener los resultados que sean un poco más, digamos, fiables. Pero en este caso, este es el proceso para hacer esto. Vamos cualitativamente indagando, proponemos el tratamiento de forma cuantitativa, ponemos a prueba brevemente lo que es y luego eso se extiende. Esto no tiene que ser un programa de salud, no tiene que ser un tratamiento bienvenido para una enfermedad, sino que son los ejemplos que podía traer para combinar que no todo fuera de educación, sino que veamos otras áreas también de la parte social. Pues entonces, vemos que pueden ser otro tipo de recursos que se utilicen para trabajar, por ejemplo, en educación. Vemos cualitativamente cuál es un problema educativo, cómo está afectando ese problema educativo, cómo se representa, planificamos un tratamiento para minimizar esas dificultades específicas en torno a ese problema que se está trabajando ahí, educativo, y esto luego se puede extender un poco más para llevarlo a cabo con otros sujetos similares que estén pasando por la misma situación educativa. Así que en todos se ve la combinación de métodos. Comenzamos con una fase, hacemos otra. En el sentido de que veamos que no finaliza la investigación en esa fase y ya, sino que da paso a la siguiente. Por eso es que es interesante establecer esa necesidad de indagación con métodos mixtos para que usted pueda ver qué se va a hacer primero, qué se haría después y de dónde sale cada una de las fases. ¿Dudas con estas dos que traigo ahora? Lo siguiente entonces sería establecer la necesidad de involucrar a los participantes en el estudio. Esta fue la que le dije que era a veces un poquito difícil para ver, aunque las anteriores no dejan de ser difíciles para ver también, en algunos casos. Pero aquí vamos a utilizar los participantes para dar forma al estudio en sí, tal que se pueda dar inicio a ese cambio que se espera en sus vidas. Recuerde que estamos ahora utilizando los participantes, ellos representan el problema y estamos tratando de que formen parte de la investigación para que lo que se espera del cambio en sus vidas respecto al problema en sí que estemos trabajando, ellos puedan formar parte de ese cambio. Eso es lo que se hace aquí. Así que por eso dice que desde la identificación del problema hasta el uso de los resultados y hallazgos es que se utiliza a los participantes mismos de la investigación. Lo vamos a ver en un caso concreto porque entender los matices del problema, cuando son problemas de corte social precisamente, no siempre el problema se representa de la misma manera en cada uno de los sujetos que en sí están viviendo esa situación. Por tanto, los matices del problema los vamos a entender con esa indagación que hagamos con cada participante y luego cuando los resultados que se obtengan de esa indagación se vayan a implementar para impactar a otras personas o comunidades que estén en la misma situación, ellos son los que nos van a ayudar también en esa parte. Así que sería, digamos, como un tipo de investigación en acción en la que se trabaja la acción, pero luego la acción trabajada con los sujetos se convierte en una acción que se va, digamos, a extrapolar o a extender a otros sujetos similares, pero los mismos participantes de la investigación son los que van a seguir actuando para entonces impactar a los demás. Y en este caso vamos a ver que indagamos acerca de un proceso de eficacia, perdón, la eficacia del proceso de transición a la vida independiente. Esto se hace de las dos maneras, cuantitativo y cualitativo. Se indaga acerca de cómo esa persona puede tener su transición a la vida independiente y cómo cuantitativamente lo podemos evidenciar
y cómo cualitativamente lo podemos evidenciar, y que con la unión de ambos se pueda documentar acerca de la eficacia de ese proceso de transición, tal y como se implementó. A esos participantes, a los que se le ayudó a su vida de al proceso de transición a la vida independiente, se les invita al proceso de análisis y de la presentación de los resultados y los hallazgos en el medio que sea para entenderlo. Puede ser con los mismos investigadores, que ellos puedan hacer el análisis y que luego los que participaron de ese proceso de transición puedan decirle más cosas acerca de esos resultados y hallazgos que se están presentando. Y esto les hace involucrarse en la implementación futura del programa de transición a la vida independiente con otras personas que así lo necesiten. No todo, bueno, este es un tema que obviamente cada quien necesita cosas diferentes para tener ese proceso de transición, pero podríamos buscar casos en los que ellos puedan evidenciar, pues mira, yo estuve aquí y aprendí a hacer esto, esto y esto. Y ahora yo te voy a ayudar a que llegues a eso mismo junto con la persona que esté trabajando también con ese asunto, para no dejar que recaiga tampoco la implementación futura del programa con las personas que vivieron el asunto de participar. Así que siguen trabajando las personas que están haciendo la investigación y los que trabajan en la intervención, pero ahora se involucra a estos para que ellos puedan ejemplificar, apoyar, para que puedan incluso dar ánimo a los otros que están en esa parte. Si lo vemos desde el punto de problemas sociales, porque este podría ser cualquier problema de educación especial, por ejemplo, para ayudar a las personas, pero cualquier problema social podría trabajarse de esta manera y que las personas que han salido del problema ayuden a otros y que sean ejemplo para otros y que colaboren entonces con el funcionamiento del programa en el futuro. Este sería, pues claro, es también implicar a los que están siendo impactados, pues que ayuden luego a que su vida pues también se enriquezca con la ayuda a otras personas. Entonces, esto sería bien interesante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si se han fijado, Creswell y Plano lo que han querido poner en concreto es específicamente la necesidad de utilizar métodos mixtos. Creo que puede haberse trabajado bien en este sentido de que con estas 6 necesidades se pueda entender la utilidad que también tiene la combinación de métodos, que no sea un mero capricho del investigador de añadir una fase distinta a la que tenía prevista, sino que se vea esa necesidad de indagación y luego la utilidad que tiene eso para responder a sus preguntas de investigación. Eh, Teniendo en cuenta estas necesidades, les puedo decir que ahora las investigaciones en una metodología tradicional, cuantitativa o cualitativa, estamos trabajando con métodos combinados, pero esos métodos combinados no forman parte de la investigación en sí para contestar una pregunta de investigación, por ejemplo, o para cumplir uno de los propósitos. Si se han fijado y han leído o se han topado con investigaciones de este tipo, puede ser que estemos trabajando en investigación cualitativa, pero al investigador se le ocurra administrar un pequeño cuestionario para establecer un perfil del sujeto. Y el perfil del sujeto no es simplemente para hacer como una descripción breve estadística con frecuencias, porcentajes, nada más, y ver así el perfil de los que participan y ya. Y tal vez eso atarlo con un poquito de hacia dónde van a dirigir el proceso o para que las personas que lean las investigaciones entiendan un poco más de los sujetos que participan y demás. No es para nada más. No hay un propósito inferencial, no hay una pregunta específica de investigación atada a ese tipo de indagación. Simplemente es algo que complementa aquí para efectos de la investigación. Incluso muchas veces ni se presentan resultados acerca de eso. Es algo sencillamente que el investigador utiliza. Así que lo podríamos ver. ¿Qué otras cosas se hacen? Ustedes saben que cuando se administran cuestionarios, al final se escriben comentarios adicionales. Ese comentario adicional muchas veces la gente ni lo completa, ni lo llena. Entonces,
Con los pocos comentarios que se tiene, se verifica qué se dijo y demás. Eso se puede informar incluso en los resultados al final, pero no forma tampoco parte de una pregunta, ni tampoco hizo usted un análisis cualitativo riguroso acerca de ese proceso de indagación de esos pequeños comentarios y que eso tenga alguna parte importante de su investigación. Es simplemente algo más que uno siempre coloca para que alguien le deje saber alguna cosita y demás que tenga que trabajarse. Y eso pues beneficia el proceso, ¿sí? Beneficia. En las dos opciones que les acabo de presentar, beneficia el proceso para algo en particular. Pero si se fijan, no forma parte específica de la investigación, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice, pero utilizó un cuestionario porque dice que fue un estudio de caso solamente. Pues tal vez el énfasis es el estudio de caso y el cuestionario era para algo específico y por eso es que tenemos que leer para qué se utilizó el cuestionario. Si vemos, que esto podría ser sí un error, si vemos que en esa investigación se presentan resultados estadísticos de corte inferencial y no había nada en los propósitos y las preguntas acerca de eso, pues usted sabe que hay algo que no está bien hecho, que se hizo entonces algo que no debía hacerse en sentido metodológico trabajando. Que tengamos en cuenta que sí, que entonces la presión acerca del enfoque metodológico y el diseño propuesto, los métodos y el procedimiento no se planteó de una manera correcta. Eso sí sería un error. Bueno, espero que hayamos entendido la necesidad en torno a investigar a este asunto de un problema con base en métodos mixtos. ¿Alguna duda antes de seguir con lo que continúa? Bueno, pues entonces veamos el diseño. Cuando trabajamos ahí, gracias María, cuando trabajamos con el asunto de Creswell y Plano, otra vez estos autores pues son muy buenos en el sentido de seguir con el asunto de la implementación de una investigación con métodos mixtos. Cuando se trabaja con el diseño, ellos conciben el diseño como un procedimiento para recopilar, analizar, interpretar e informar datos en los estudios. Eso es lo que tenemos como definición general de lo que es un diseño de investigación. Y ellos representan los distintos modelos que hay para realizar investigaciones y que luego, pues, cada diseño tiene un nombrecito. Y no tan solo el nombrecito, que también hay un procedimiento asociado con cada diseño. Por eso hemos visto que en la parte cuantitativa, los diseños mayormente estaban asociados con los procedimientos estadísticos que se van a llevar a cabo en el análisis y las inferencias que se van a hacer acerca de ellos. En cualitativo, el énfasis estaba en la indagación que se iba a hacer, y en esa indagación que se va a hacer, de acuerdo con el énfasis, el nombre del diseño era tal y el procedimiento que se seguía para eso también era uno específico. Pues aquí no va a ser la excepción, porque los diseños van a hacerme entender el proceso de métodos mixtos que se está llevando a cabo. Así que cuando trabajamos como investigadores que necesitamos del enfoque de métodos mixtos, nosotros debemos tener en cuenta que hay algo anterior a esto. Como vimos el asunto de las recomendaciones de los autores clásicos que hablaban de una orientación metodológica nueva, en este sentido, pues ya yo veo que hay una necesidad de utilizar métodos mixtos. Debo reflexionar acerca de los fundamentos teóricos y los filosóficos que están aquí para dar base a la investigación. Entonces, el siguiente paso es elegir el mejor diseño que se ajuste para contestar mis preguntas de investigación y así encontrar posibles soluciones al problema. Hay que ver que entonces uno debe tener un conocimiento como investigador acerca de lo que va a realizar en cada uno de los diseños para saber por cuál diseño me voy y que no vaya a tener el diseño equivocado. Y aquí vemos una figura que me va a ayudar a entender esto. Vemos lo principio, que es la necesidad de utilizar métodos mixtos y está representada en esa parte inicial porque cuando identificamos el problema de investigación, debemos tener en cuenta qué posibles métodos puedo utilizar para entender el problema. Y entonces viene la palabra de necesidad. ¿Qué necesidad tengo de indagación para utilizar los métodos? Entonces,
Esa necesidad está atada a si es cuantitativo o si es cuantitativo. Si es de los dos, pues entonces veo cuál es la lógica que va a tener esa indagación como parte del proceso. Veamos la primera. Incluso se ve que es la más larga. Dice, recopilación de información cualitativa y su análisis. Eso es lo primero que voy a hacer. A base de esa información cualitativa que yo recopilo, hago un análisis. De los hallazgos de ese análisis sale lo que es la construcción de instrumentos o el desarrollo de la intervención. Una de las necesidades que vimos antes, al principio, de lo que fue la explicación de las necesidades, que se veía que hacíamos la fase cualitativa primero, se construyen los instrumentos y vamos a la segunda fase. En esta segunda fase vemos la recopilación de datos cuantitativos y su análisis. Cuando esto se hace de esa manera, ese diseño se llama exploratorio. Por eso les dije en el webinar pasado que el diseño exploratorio cualitativo no existe. Que si no, existe el diseño de métodos mixtos exploratorio. El diseño exploratorio lo dice la palabra, el nombre del diseño, explorar. Se explora primero para entonces luego cuantificar. Esa sería la lógica en esta parte. Así que tengo que estar muy pendiente de mi necesidad. Si yo veo que finalmente yo quisiera cuantificar, pero yo no tengo las variables identificadas, definidas, no tengo las preguntas que puedo hacer por variable, no tengo incluso cuáles son las teorías que me sustentan esto, pues gente, lo que tengo que hacer es explorar primero, veo qué es lo que hay con respecto a ese problema, de ahí van a salir todas las cosas que necesito para mi investigación cuantitativa, construyo mis instrumentos, desarrollo lo que es la intervención, que también podría ser el caso de la parte experimental que vimos, que para poder entender cómo proceder con el experimento, debo hacer la parte cualitativa primero para entender el asunto del problema y de ahí que salga la intervención. Pues es lo mismo. Así que construcción de instrumento o desarrollo de la intervención sería lo propio para hacer la segunda fase, que sería la fase cuantitativa. Sea una fase con una indagación simplemente medible, así en el sentido de hacer una medición, o si es una intervención con la que se está trabajando un modelo experimental. Y de ahí entonces se obtienen resultados y luego finalmente pues llegamos a esas conclusiones que pueda tener esa investigación. Así que este diseño se llama exploratorio. En el caso de que sea al contrario, que yo sí puedo ya cuantificar porque ya tengo los instrumentos desarrollados o incluso estoy utilizando un instrumento que ya está completamente hecho listo para trabajarlo con él, pues sencillamente se recopilan los datos cuantitativos y luego del análisis que se obtengan los resultados, de esos resultados se planifica la recopilación de información cualitativa y su análisis. Así que es una secuencia. Estos dos diseños se le llaman diseños de métodos mixtos secuenciales, porque una parte lleva a la siguiente. Si no se hace esa primera parte, la segunda parte no se puede hacer. Eso lo tenemos que tener muy claro. Así que el micrófono, por favor. Luego de tener claro que una fase lleva a la otra, pues ahora vamos a ver el asunto de que comenzamos con cuantitativo. Ese asunto de cuantitativo me va a ayudar a hacer una medición, obviamente, y para entender la medición hecha viene la fase cualitativa. Si lo vemos como un asunto de una intervención específica a manera de algo experimental, pues podríamos ver que se haga esa fase con una modalidad experimental en la que hay una intervención y para entender ese proceso de intervención y para entender los resultados de la intervención, se hace la fase cualitativa. Y ya está. A esto se le llama explicativo. Y lo dice el nombre, porque voy a proveer una explicación acerca de lo ocurrido. Así que los nombres me pueden identificar con qué comienzo y con qué termino.
El primero dice que es un diseño exploratorio, se comienza con la exploración y la exploración siempre la vamos a hacer de forma cualitativa. Ahora, si yo termino con una explicación, pues termino con una fase cualitativa, así que este sería el que comienza con la fase cuantitativa. Así que tengo que tener en cuenta el diseño con su nombre para que yo sepa cuál es el procedimiento que se va a hacer y con qué voy a comenzar. Porque en estos dos hay una secuencia lógica y cada uno tiene su nombre aparte. Le decía antes a María que sí, que yo podía llamar de la primera fase que hice un diseño experimental y que luego se añadió una fase cualitativa para entender los resultados y que estoy con métodos mixtos. Y así lo puedo dejar. Pero podría también llamarse que se está haciendo un diseño explicativo en el que la primera fase tiene una modalidad experimental y la segunda fase pues tiene una modalidad de indagación cualitativa, ¿no? Para que se vea bien claro qué se está haciendo específicamente en cada uno de ellos. Es un poquito, digamos, tedioso en el sentido de utilizar los nombres, porque pues hablar con corrección en investigación es lo que necesitaríamos siempre, no inventar nombres, no inventar procesos y demás. Si ya los nombres existen, simplemente es ver cómo trabajar en ellos. Si yo quiero hacer un diseño mixto, con diseño explicativo, pues puedo decir, y tiene dos fases secuenciales. La primera fase tiene una modalidad eh, experimental en la que se va a poner a prueba no sé qué cosa, o se dice, y la segunda fase tiene una modalidad cualitativa en la que se indagará acerca de lo que se está trabajando. Si alguien quiere decir que la segunda fase también se puede ver como un estudio de caso en el sentido de ver casos específicos del por qué, también puede ser. Pero para no confundir tanto nombre y que de momento se diga que estamos haciendo algo incorrecto, mejor hablar de modalidades en el sentido de dentro de un diseño de una fase, para que se vea con mayor dirección y decir que estoy haciendo un diseño explicativo cuya primera fase tiene una modalidad experimental o preexperimental o cuasi experimental, como lo veamos, y luego ver que se añade una fase cualitativa y esa fase cualitativa no hace falta decirle que tiene una modalidad tal porque simplemente se va a indagar de forma cualitativa. Punto. Y ahí lo podemos dejar. Lo mismo podría ocurrir con el anterior. Pues la primera fase del diseño exploratorio es cualitativa y la segunda fase va a tener una modalidad experimental o sencillamente pues es la segunda fase cuantitativa en la que se va a administrar un cuestionario específico. O un instrumento específico, perdón, no un cuestionario porque siempre no es un cuestionario. Estamos, así que con estos dos siempre vamos a jugar, los nombrecitos son los interesantes, los que debemos saber. Y ahora pasamos entonces a otro tipo de diseño en el que se combinan procesos, pero no son secuenciales. Si se fijan, los dos procesos están uno encima del otro, no indicando que uno va primero que el otro, sino que los dos se trabajan de forma complementaria. Si ven, al final las dos flechas unen en la figura que tiene que ver con la unión y comparación de los resultados y hallazgos. Así que ¿qué va a pasar en este diseño último que se llama diseño convergente? Pues van a converger resultados cuantitativos con los hallazgos cualitativos. Y por eso es que se unen, incluso se pueden hasta comparar buscando semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos en el sentido de qué está pasando con esta parte de la convergencia, aunque principalmente nos interesa cómo uno complementa al otro. Ahora bien, teniendo claro esto, las fases aquí, nosotros trabajamos con, digamos, lo que lo hace convergente es que utilizamos, por ejemplo, una medición cuantitativa y luego una indagación cualitativa, por otro lado. Pueden ser los mismos sujetos, pueden ser sujetos diferentes, y no hay problema con eso. Lo que es que tenga sentido trabajarlo. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente. Tengo una pregunta por ahí que salió, pero antes de contestar le explico esto. Usted puede recopilar, si vamos a ver que estamos trabajando en un contexto educativo para entender, por ejemplo,
los hábitos de estudio desde el punto de vista de los estudiantes y los padres, pues podríamos indagar con los padres cuantitativamente qué percepción ellos tienen de lo que es el hábito de estudio y cómo sus hijos lo representan. Y luego con los hijos yo podría trabajar con unos grupos focales para ver cómo ellos entienden que sus hábitos de estudios los están llevando a cabo. Y luego entonces podemos ver cómo estos dos tipos de indagación se unen entre sí y se complementan. Padre y madre me van a decir tal vez que sus hijos pues estudian poco, no sé qué, tal, que a veces pierden mucho tiempo. Habrá otros que digan que sí, que sus hijos son muy buenos, que trabajan, que tienen disciplina en ese sentido y no dejan nada para último momento, que tienen obviamente un hábito desarrollado para estudiar y está todo muy bien y eso se refleja en su parte cuantitativa. Cuando vemos la parte cualitativa con los hijos, pues unos me dicen que sí, que trabajan, que estudian todos los días y fielmente tienen todo organizado, y luego otros me dicen que no, que en realidad pues no estoy muy organizado, etcétera, que lo dejo por última hora, bla, bla, bla. Teniendo en cuenta eso, cuando ustedes ven, pues padre y madre, pues más o menos coinciden con lo que dicen hijos. Puede darse el caso al revés, que los padres tengan una idea de lo que pasa y que los hijos no. Pues, ¿qué pasa aquí? Pues tendría unas implicaciones para seguir indagando porque hay algo contradictorio, que fue lo que vimos antes en una de las, que creo que fue la primera de las necesidades, que cuando se ve la corroboración de datos e información, no coincide. Y gracias a que no coincide, pues me doy cuenta de lo que está ocurriendo y puedo seguir indagando de otra manera para complementar y entender por qué se da la no coincidencia. Pero bueno, tengo una pregunta por ahí en el chat, así que antes de seguir. En el diseño convergente se usa un mismo instrumento para recopilar los datos cuantitativos y la información cualitativa. Puede ser que sí, puede ser que tenga un cuestionario con preguntas cerradas y con preguntas abiertas y a la vez yo estoy administrando el cuestionario a todos y pues me van a responder las dos partes. Pero pueden ser que sea un instrumento con lo cuantitativo y una técnica cualitativa con otra cosa aparte. Así que no siempre tiene que estar en el mismo instrumento en sí. Así que tendríamos que diferenciar cuando sea necesario o no. Y ya les di el ejemplo de ver cuando no son los mismos sujetos, que pueden ser sujetos diferentes los que participen. Bien, por ahí está contestada la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Muy Por lo bien, que bueno, veo, no hay nada. pues muchas gracias. Bueno, pues recapitulando en esta figura que es esencial para que usted pueda entender las necesidades que vimos anteriormente. Si yo tengo necesidad de indagar con métodos mixtos, pero no sé qué indagar o qué medir más bien de forma cuantitativa, comienzo por una fase cualitativa en la que voy a encontrar toda la información necesaria para desarrollar la parte cuantitativa, sea la construcción de un instrumento o el desarrollo de una intervención específica para un proceso experimental. Y luego entonces que tengo eso construido o desarrollado, paso a esa fase cuantitativa y llego a mis análisis y demás. Y este diseño se llama diseño exploratorio. Si comienzo al revés, que comienzo con una fase cuantitativa porque tengo todo bien desarrollado en el sentido de que tengo mis intervenciones bien desarrolladas, los instrumentos ya construidos y demás, que puedo cuantificar, que puedo desarrollar la intervención y a base de esa intervención también medir, pues entonces estoy en mi fase cuantitativa y de ahí para entender esos resultados y o explicarlos, tengo la fase cualitativa. Por eso este diseño se llama explicativo, porque se ofrece una explicación a base de los resultados de la primera fase. Pero luego, cuando se da la recopilación de datos y la recopilación de información de forma conjunta, de forma subsiguiente o de forma, digamos, complementaria, pues ambas se unen para entonces tener una comparación de resultados y hallazgos y llegar a lo que se llama triangulación. Este diseño anteriormente le llamaban diseño de triangulación. Luego fue que lo llamaron diseño convergente para dejar el proceso de triangulación independiente en otros procesos y no tener necesariamente de que estar utilizando ese concepto como el nombre de un diseño. Y que por eso pueden ver unas publicaciones de estos mismos autores, Creswell y Plano,
incluso de los otros, que al principio se le llamaba diseño de triangulación, y las publicaciones más actuales o más recientes se les llama diseño convergente. Bueno, pueden encontrar, por ejemplo, en el libro de Hernández y Mendoza, diseños como que dicen paralelos, diseños por etapas, bueno, porque como les dije, estos son los tres nombres, digamos, principales, pero hay otro tipo de diseños mixtos que no necesariamente tienen un nombre, sino que se basa en el proceso que se lleva a cabo. Como por ejemplo, pues que se lleven dos procesos en paralelo, un proceso cuantitativo y un proceso cualitativo, y luego al final, pues veamos de forma conjunta resultados y hallazgos. Podría verse como una sección del diseño convergente, pero no es otra cosa que un diseño con métodos mixtos. Así que por eso es que los trabajan de alguna manera, y lo que están hablando es de la forma de indagar. Por etapas, viene siendo uno que termina una etapa y la otra etapa comienza, y a la otra etapa, y son más de dos. Por ejemplo, que aquí siempre tenemos dos recopilaciones, pues allí pueden ser 3, 4 etapas, y que una etapa no necesariamente dependa de la anterior, siempre. Y a eso le llaman un diseño mixto por etapas. O sea que, por si acaso leen estas otras fuentes, que sepan que ahí no se están basando en estos nombres y en estas fases, sino que se están basando en procedimientos de combinación de métodos. Por si acaso los leen, que tengan pendiente de que también se puede hablar de esa manera. Pero esto sería lo clásico, lo que tenemos aquí. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno en detalles, y luego vemos los asuntos de la investigación en acción, y con eso terminamos. Cuando hablamos del diseño exploratorio, ya sabemos que es que de la fase cualitativa pasamos a la fase cuantitativa. Así que una definición sería diseño que se basa en la premisa de que una exploración es necesaria. Vean el asunto bien claro de que dijimos necesidad de explorar primero, por una de las siguientes razones. No hay medidas ni instrumentos disponibles, se desconocen las variables, o no hay un marco teórico o guía de trabajo. Y eso lleva a que autores como Macmillan indiquen que la recopilación de información que se realiza para realizar la fase cuantitativa, o sea que primero se hace la fase cualitativa, recopilando información, y luego entonces se llega a la fase cuantitativa. Y autores como Gay Mills, en el estudio cualitativo o fase, se realiza primero, o típicamente se llevan a cabo observaciones, entrevistas abiertas para identificar conceptos e hipótesis potenciales. Incluso las hipótesis también se pueden trabajar aquí, que eso no lo dije antes, pero es cierto, se puede ver una posible predicción acerca de lo que puede ocurrir en la medición específica que se vaya a hacer. Estas son definiciones que podemos ya tener de mano para entonces entender lo que es el proceso exploratorio, más allá de lo que yo he dicho. Y aquí veamos una figura. De lo cualitativo, de forma secuencial, caemos a lo cuantitativo, y si vemos el proceso con el vocabulario en sí, cuantitativo y cualitativo, podemos ver que primero hacemos una recopilación de información, que esa sería la exploración. Después analizamos la información cualitativa, que me lleva a unos hallazgos. De los hallazgos se va a planificar la recopilación de datos cuantitativos para identificar tendencias, y con esas tendencias llegamos al análisis de datos cuantitativos, obtenemos los resultados de esas tendencias y llegamos a conclusiones. Y las conclusiones siempre vamos a ir a los propósitos y las preguntas de investigación para entender todo lo que se había dicho antes respecto al procedimiento a seguir, y que de ahí entonces puedan salir las posibles soluciones al problema y demás, de acuerdo con las conclusiones a las que yo llegue de todo este proceso investigativo mixto que haya yo llevado a cabo. Si vemos la fase explicativa, sería al revés. Vamos a ver las definiciones que van a tener esa connotación en ella. Este diseño es muy adecuado para un estudio en el que el investigador necesita información cualitativa para explicar resultados significativos o no significativos, porque puede ser también el caso. Y también pueden ser resultados atípicos o resultados sorpresivos. Esto es importante porque me va a ayudar a encontrar una explicación acerca del resultado, sea el que sea. Así que la segunda fase es cualitativa y es la que me ayuda a explicar la primera fase cuantitativa.
Y veamos que Macmillan, entonces, en ese caso dijo que los resultados de métodos cuantitativos se siguen por métodos cualitativos para proveer explicaciones. Y en el caso de Gay y Mills, en el primer estudio o fase, el investigador formula incluso una hipótesis, recopila datos cuantitativos y los analiza. Con los resultados de este estudio se determina la recopilación de información cualitativa que se incluye en su análisis e interpretación. Y que esa combinación de métodos, pero en un proceso secuencial, es la que vemos aquí de esta manera. Partimos de lo cuantitativo hacia lo cualitativo en búsqueda de una explicación acerca de lo que se hizo en la parte cuantitativa. Y veamos el vocabulario en los procesos. Se recopilan datos cuantitativos con los que se van a identificar tendencias. A través de ese análisis de datos cuantitativos se observan los resultados de esas tendencias y desde esos resultados se recopila información cualitativa para encontrar una explicación. Con esa explicación se trata de llegar a unos hallazgos con el análisis de esa información cualitativa acerca de la explicación y se hace una interpretación al final de los propósitos y las preguntas de acuerdo con todo el procedimiento llevado a cabo. Así que básicamente, pues esa es la secuencia lógica de seguir en estos dos que son secuenciales. Si vemos el asunto del diseño convergente, vamos a ver que el propósito de este diseño es obtener datos diferentes, pero complementarios. Es una parte de la definición que me interesa muchísimo que nos quedemos con ella, porque lo que nos va a ayudar es a entender mejor el problema de investigación. Y al entender bien, pues dice que es el diseño más común y que se conoce de los diseños mixtos. La mayoría de los investigadores que trabajan con investigación con métodos mixtos trabajan con este diseño, porque es combinando métodos para entender mejor un problema sin necesidad de estas partes secuenciales que vimos anteriores. Pero esto significa que tanto la medición, que es lo más importante en ese sentido, está bien desarrollada y no hay necesidad de desarrollarla a partir de una fase cualitativa. Y por eso no utilizamos aquel diseño y nos vamos por el convergente. Y en el caso de la investigación cualitativa, pues vemos que la fase cualitativa se puede hacer de forma incluso independiente de la cuantitativa, porque vamos a indagar acerca de algún asunto y ya está. Se puede indagar, que lo quiero decir, en torno al mismo asunto de forma cuantitativa y cualitativa, siempre que haya posibilidad de cuantificación y posibilidad de indagación cualitativa. Y usted puede indagar acerca de lo mismo. Como en el caso, por ejemplo, que vimos el ejemplo de la autoeficacia, pues había un instrumento para medir autoeficacia, pero luego cualitativamente también puedo preguntar acerca de la autoeficacia. Ahí sí. Y se ve que estamos indagando acerca de lo mismo de forma incluso diferente, pero complementaria. ¿Qué puede pasar? Que sean cosas diferentes las que se estén indagando, con los mismos sujetos o con sujetos diferentes, no importa. Lo que importa es la complementariedad que tienen las mediciones e indagaciones que se hagan. Macmillan, datos cuantitativos e información cualitativa se recopilan en torno a un mismo momento para permitir la triangulación de los resultados y hallazgos. Dicen en un mismo momento no significa que yo esté entrevistando y a la vez esté administrando el cuestionario o mientras llenen el cuestionario los estoy entrevistando. No, no es eso. El mismo momento es el momento investigativo en el que se da la investigación, que no esperamos a que se finalice la investigación para comenzar otro proceso. En la misma investigación se hacen las dos indagaciones. Y Gay y Mills indicaron que datos cuantitativos e información cualitativa se recopilan en igual proporción o no, que eso también hay que decirlo, de forma concurrente, es decir, a la vez, como dijimos, o en el mismo momento de la indagación, o sea, del proceso investigativo. A lo largo de ese estudio, las fortalezas de la información cualitativa, en contexto, minimizan las limitaciones de los datos cuantitativos ante la generalización y viceversa. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver con esta definición una explicación de varios detalles que tiene. Si han visto en algunas publicaciones estas abreviaturas que aparecen arriba de quanti y quali, pues a veces está una en mayúscula y la otra está en minúscula.
Pues esas abreviaturas, el que esté en mayúscula significa que hay más indagación cualitativa, por ejemplo, si es cual el que está en mayúscula, y el quanti, si está en minúscula, es que es algo menor. O puede ser al revés. En este caso, como están planteadas aquí, debería haber una cantidad como que similar de recopilación de datos e información, o que el énfasis de ambas cosas también es un énfasis similar para que se pueda complementar. Pero no importa que haya más información cualitativa que cuantitativa o viceversa. Es lo que se explica aquí de alguna manera. Y el asunto de las fortalezas y las limitaciones, sabemos que cuando algo se cuantifica, se limita al número, a la cantidad. Y esa limitación, pues, simplemente me lleva a contextualizar el resultado. En el caso de que se pueda generalizar a toda la población, se generaliza. Pero en el caso de que no se pueda, o que quede un poco limitada la contextualización del resultado, para eso llega la fase cualitativa, que el contexto me lo amplía en esa explicación más profunda o más específica. Y eso es lo que, pues, una cosa añade a la otra. La información cualitativa, porque viceversa, no se puede cuantificar o reducir a cantidades, pues para eso está la cuantificación por el otro lado. Así que lo que uno tiene como limitación, por el otro lado lo tiene como fortaleza, y así se complementan los tipos de datos e información para poder llevar a cabo la investigación con un diseño convergente. Y vemos el proceso rapidito. Vean que las flechas ahora no son secuenciales, son flechas que se encuentran entre sí porque van a converger de alguna forma. Y si lo vemos de esta otra manera, vemos arriba datos cuantitativos, abajo información cualitativa, que la recompilación se da de forma simultánea en ese mismo proceso investigativo y que con ambas se llega a inferencias e interpretaciones de forma más completa, y obviamente las conclusiones en contexto se ven desde distintas perspectivas y se amplía la riqueza interpretativa en este sentido. Así que esta es la forma de ver los tres diseños, digamos, más tradicionales en investigación cuantitativa y cualitativa, que se llama investigación con métodos mixtos. Y tengamos pendiente todo lo que vimos anteriormente de esa necesidad para poder indagar de forma cuantitativa y cualitativa a base de un problema. ¿Alguna duda, crisis, laguna, pregunta hasta ahora? No tengo preguntas aquí en este momento. Muy bien, pues entonces vamos a pasar un momentito a lo que es la investigación en acción. ¿Por qué he traído la investigación en acción con los métodos mixtos? Si ustedes ven los libros de metodología de investigación, siempre aparece este diseño como que al final. Es muy raro encontrarlo en otros tipos de publicaciones, aunque hay autores que piensan que esto pues, puede ser otro tipo de diseño. La investigación en acción se presenta aquí con métodos mixtos. ¿Por qué? Porque mayormente es necesario utilizar métodos mixtos cuando se implementa una investigación en acción. Y lo veremos en su momento con las fases y demás que estamos trabajando aquí. Porque con la investigación en acción se trata de identificar, sí, situaciones, pero la acción va ligada con la intervención específica que se va a hacer para tratar de minimizar el problema. Y esa acción no deja de ser una intervención, y esa intervención se ve desde el punto de vista cuantitativo. Así que no tendría sentido decir que la investigación en acción es cualitativa cuando hay una intervención que se va a hacer por la acción. Habría que verlo de otra manera, pero bueno, ya les diré en su momento. Veamos las definiciones. Cuando hablamos de investigación en acción, tenemos que referirnos a Kurt Lewin, quien fue el que, digamos, propuso este tipo de investigación. Y él lo que indicó fue que el proceso de investigación en acción es aquel en el que se pueden combinar simultáneamente acercamientos investigativos. Ya me lo está diciendo él, combinar simultáneamente acercamientos investigativos. Los acercamientos no es otra cosa que los métodos o la forma de indagar o medir con programas sociales, mientras se avanza en la teoría y la acción para los procesos investigativos y sociales. Esto comenzó para atender problemas sociales y tratar de encontrar posibles soluciones. Y que de aquí, de este tipo de investigaciones, salieran, por ejemplo, leyes, programas específicos para atención de las causas sociales o sencillamente algún proyecto con el que se pueda trabajar directamente con el problema que se está teniendo de base.
Así que este paradigma de la investigación en acción se ve como paradigma en el sentido de que tiene una ontología propia, podemos tener una epistemología propia y una metodología propia. Y dirán, ¿qué es eso? La ontología es el asunto de la concepción o el entendimiento de la realidad. Cómo se ve la realidad en la investigación en acción, se ve también de alguna manera. La epistemología es el tipo de información que se genera a base de la indagación, y la metodología, obviamente, el medio para generar esa información que se necesita. Así que para hacer esto, él propuso estas etapas que después las vamos a ver en una figura, que es identificar el objeto para alcanzarlo a través de la investigación, perdón, el objetivo. Seguir unas etapas de análisis en espiral, es decir, para que se continúe el proceso siempre, se pone énfasis en los hechos relevantes y estructurar un plan para la acción, que luego se implanta el plan y se da paso a la investigación otra vez. Es un diseño en el que usted tiene que investigar primero para de ahí proponer un plan, implementar el plan y luego volver a investigar para ver cómo fue eficaz ese plan que implementé. Ahí es que se ve el asunto de que no sea una investigación cualitativa per se, sino que sea más bien con métodos mixtos, porque, como lo dijo él en su definición, se combinan simultáneamente acercamientos investigativos. Bueno, así que nada, el ciclo comienza con una idea general de lo que puede ser el asunto de la investigación en sí, y se va perfeccionando en la medida que se van identificando y confirmando los hechos que me van a llevar entonces a lo del plan, y ese plan me va a llevar entonces a que sea un buen plan, porque es a base de investigación, y que luego se investigue para ver la eficacia del mismo. Cuando trabajamos el asunto, seguimos con la parte del proceso social. Estos dos autores, fíjense, 40 años después de la publicación anterior, también continuaron con que es un proceso de autorreflexión en atención a situaciones sociales, tal que puedan mejorarse desde la racionalización con base en la justicia. Es decir, que ellos están buscando acciones específicas para minimizar estas situaciones sociales difíciles que están. Y hay 4 etapas básicas que ellos presentaron en las que se pone en práctica ese plan que se elabore desde uno mismo para proponer cambios, y que esos cambios se vean individuales e institucionales. Va mucho más allá. Y aquí están las 4 etapas que ellos plantearon, que las vamos a ver nuevamente en otra figura. Luego, esto, si muchos de ustedes son del área de educación, pueden observar que hay un curso en curso que se llama Investigación en Acción en Contextos Educativos. Y vemos que la investigación en acción ya entonces se trasladó a lo que es el contexto de la sala de clases o un contexto educativo, por no decir a una escuela, porque no siempre se da en una escuela. Siempre que haya un contexto educativo ligado al proceso de investigación y que se esté trabajando desde ese punto de vista, pues trabajaríamos una investigación en acción en contextos educativos. Y por eso dice que es útil para abordar problemas específicos de la sala de clases y así fortalecer que los individuos mejoren sus situaciones de trabajo. Así que estos autores básicamente van a decir que se pretende mejorar la práctica de la educación a través del estudio de un asunto o problema que ellos enfrentan como educadores en ese sentido. Se reflexiona acerca de los problemas, se recopila y analizan datos e implementan cambios a base de los hallazgos que se obtienen. Y estos autores que me quedan aquí, pues indicaron que se recopila información en una investigación para desarrollar una práctica reflexiva, traer cambios positivos al ambiente escolar y las prácticas educativas en general, y mejorar los resultados de los estudiantes y las vidas de aquellos que se involucren en el proceso. Y obviamente ambos grupos de autores hacen referencia a la propuesta de Mills como modelo de investigación en acción. Ellos tienen claro que con la investigación en acción se busca mejorar la práctica, en este caso del maestro, si estamos dentro de la sala de clase, porque el maestro tiene que seguirse perfeccionando, reflexionando acerca de esa práctica para hacer llegar bien el conocimiento a sus estudiantes y dirigirle su pensamiento para que se dé un real aprendizaje cuando no se esté dando. Y en el caso de que se salga de la sala de clases, pues ese aprendizaje tiene que ser para la vida,
y que se aplique en problemas más bien sociales que se desprenden de la escuela o del entorno educativo. Y lo veremos aquí, hay unas características básicas de esa investigación en acción en las que podemos ver que se pone énfasis en la práctica porque vemos que hay que actuar. El docente, en el caso de que estamos hablando de contexto educativo, el docente es el investigador principal en estas investigaciones. Hay colaboración de equipos de trabajo, pueden incluirse, por ejemplo, psicólogos, trabajador social, consejeros, el líder educativo y más. Y en este caso, pues, se continúe trabajando. Se involucra un proceso dinámico en el que se trabaja entonces todo el tiempo, más allá de lo que es la enseñanza en sí, los problemas que puede haber en el entorno escolar. Y luego se desarrolla un plan para acción y se divulga la investigación. Todas estas características hacen de la investigación en acción que se vea la dualidad del nombre del diseño, que se investiga y se actúa. Y ahora vamos a ver los modelos. Vemos el modelo de Lewin, vemos 3 etapas principales. No voy a entrar en leer cada una de las etapas para pues, minimizar el tiempo, que ya estamos por acabar y dejar el espacio a alguna pregunta más. Pero vemos que se identifica el problema general que se está trabajando, se busca información en torno a ese problema y se estructura el plan, que es lo básico. Hay que estructurar el plan para entonces en la segunda fase llevarlo a cabo y ver que esa implementación inicial pues tenga algunos resultados y demás, se reflexiona acerca de esos resultados y vuelve y se da una segunda fase de la acción con el plan, porque se va perfeccionando el plan. El asunto de que lo vea como un espiral es eso mismo. Identifico, planifico, actúo y reflexiono. Y vuelvo otra vez, identifico, planifico, actúo, reflexiono, para que se vea que se va perfeccionando la acción a base de esa reflexión que se está dando, si está funcionando o no la acción para minimizar el problema de base que tengo. Cuando trabajamos con CAD y Chemis, vean las 4 etapas, se comienza a establecer un plan, pero antes de establecer el plan, que es lo que está en el extremo izquierdo, se indaga previamente acerca de las dificultades, para entonces que de ahí yo las entienda y que salgan las actividades que voy a establecer en ese plan. Se establece el plan, se implementa el plan, se recopilan datos e información respecto a esa acción que se esté llevando a cabo y se observa la eficacia de las acciones. Ahí se da ese proceso de reflexión y demás que tenga que ver y en el caso de que se necesite, vuelve cíclicamente y se repite el proceso de observar, planificar o observar, actuar y reflexionar para tenerlo en 3 elementos principales. Si trabajamos otro modelo, está el de Stringer. Stringer tiene solamente 3 fases, pero antes se supone que se hace un análisis acerca de la acción, se vuelve y se analiza, se trabaja la planificación y vuelve y se analiza y se observa. O sea que en cada uno de ellos tengo que tener los 3 procesos, de observar, pensar y actuar. ¿Para qué? Para que yo pueda tener bien claro qué es lo que está pasando, pensar acerca de cómo poder, digamos, trabajar con eso que se observa y luego actuar a base de lo que planifiqué. Así que el mismo autor indicó que se requiere un análisis continuo. Todo el tiempo debo estar trabajando en lo que es observar, pensar y actuar y no dejar de hacerlo en los 3 momentos para que se dé la eficacia de la investigación en acción en sí. Y este último es Elliot. Son 5 fases en las que vemos que es simplemente repetir lo mismo, identificar el problema, sus dificultades, estructurar el plan para acción con énfasis en las dificultades, se implementa el plan para recopilar datos e información, se evalúa el plan de acuerdo con la eficacia que tengo con la información y los datos que recopilé y se reestructura el plan desde la evaluación para volverlo a implementar. Así que vemos el asunto de que en todos se parte de una situación en particular que tiene un problema y ese problema tiene unas dificultades específicas y para cada dificultad específica voy a proponer una acción para tratar de minimizarla. Y a base de esa acción se recopila nuevamente información y datos para ver la eficacia de cada una de las acciones y así continuar el proceso.
Que se trabaja y ya se minimizó la dificultad, pues se continúa con las demás dificultades. Que ya está todo listo, pues ya tengo un plan eficaz para poder implementarlo en el futuro cuando lleguen situaciones similares a mi contexto. En todos estos no he pensado en el asunto de que sea un contexto educativo, por aquello de que también esto se aplica a las ciencias sociales, pero piense que hay un problema y que ese problema se trata de minimizar por medio de la acción y que luego se investiga para ver la eficacia de esa acción. ¿Alguna duda, crisis, alguna pregunta con la investigación en acción? Vemos que hay dos clasificaciones y ya con esto terminamos con el asunto de la investigación en acción y vemos ya ir cerrando el webinar. La investigación en acción tiene dos. Cuando hablamos de contextos educativos, bien, una investigación que es en acción práctica y la otra es participativa. La investigación práctica es la que se da dentro de la sala de clases y vemos el desempeño de estudiantes principalmente y ponemos énfasis en la práctica del maestro y el aprendizaje de los estudiantes, que pueden organizarse equipos de profesionales para atender las dificultades que se están dando ahí dentro y que se observe al maestro como investigador principal. Teniendo en cuenta esto, ¿qué cosas se ven ahí? Pues métodos para enseñar, la utilización de recursos diversos en clase, tipos de tareas que se asignen y que a base de esto sea lo que se investigue como parte del plan que se implementa. Lo que queremos finalmente es que los estudiantes tengan un aprendizaje óptimo y obviamente al provocar eso, el maestro perfeccionará su práctica educativa. Esto lo podemos extrapolar a una institución universitaria. En su sala de clase no deja de estar enseñando. Así que podemos trabajar con el aprendizaje de los estudiantes y yo perfeccionar mi práctica educativa si es que necesito llegar a esos estudiantes de alguna manera y perfeccionar su aprendizaje. Si lo vemos como una investigación en acción práctica, esta es en la que se trabajan problemas sociales en el entorno escolar. ¿Qué se hace aquí? Pues se promueve una colaboración equiparada. Bien, ya no se ve el maestro como un investigador principal, sino que se va a ver como un investigador tal vez independiente en el que se van a trabajar cambios para el mejoramiento para la vida. Y es decir, se puede hacer esa colaboración equiparada en el sentido de que haya un grupo de trabajo en el que todos sean investigadores, que no sean meros colaboradores que entran al escenario y se van, sino que forman parte de ese proceso de investigación, pero también se puede observar como un investigador independiente de su sala de clases que puede trabajar allí en ese entorno, digamos, educativo o escolar. Lo que se lo que se investiga no se centra en la enseñanza directamente, porque es un asunto más bien secundario que afecte el entorno escolar, como ausentismo de los estudiantes y se afecta a todo. Sí, podría alguien decir que eso afecta a la sala de clases, pero no estamos hablando del desempeño del estudiante por el aprendizaje que se da. Aquí es que el estudiante no está. Entonces, hay algo más de corte social que se ve aquí ligado al hogar. La violencia escolar que se pueda dar en los procesos, digamos, en el entorno completo y lo que se pueda llevar de aquí a la comunidad también. Dificultades en torno al lo que es el contexto social del estudiante, hogar, sitio donde se desempeña, donde vive, comunidades y deficiencias cognitivas de algunos estudiantes que en general afecten a la escuela en sí, que no tanto se vea dentro de la sala de clases, sino que trascienda la sala de clases, como esa deficiencia cognitiva puede trabajarse. Digamos, ahí que viene el fracaso, viene la deserción escolar, y pues todo esto se ve ligado más a la escuela o al entorno educativo que a la sala de clases per se. Y por eso es que hay esa distinción. Cuando Mills le llamó crítica es porque sencillamente se trabajan asuntos que son de corte crítico para lo que es la vida escolar y cómo esta trasciende a la comunidad y a los hogares, etc. Nada, nos podemos plantear entre una y otra cuando trabajemos esta investigación en contextos educativos. Si trabajamos de corte social, tal vez estaríamos trabajando de una forma más bien de investigación en acción participativa, en la que pues, estamos tratando de trabajar con los asuntos sociales que afectan el medio en sí. Y bueno, finalmente pues nos vemos las razones para utilizar la investigación en acción.
en contextos educativos principalmente, es porque es persuasiva y se realiza con autoridad, es decir, los mismos educadores son los que demuestran la eficacia de las acciones que se ponen en práctica, sea para la parte práctica como para la parte participativa. Es relevante porque se tratan asuntos que forman parte de la experiencia de los maestros en el escenario en sí en el que se desempeñan y en contextos similares. Propicia que los maestros accedan a hallazgos de investigación directamente y que obviamente se reflexione acerca de lo que está pasando y que otros colegas puedan observar desde ellos lo que puede hacerse para mejorar. Y principalmente, pues reta a las dificultades de la reforma del sistema educativo. Y usted dice, ¿cómo así? Porque se evidencia que el cambio es posible desde la acción práctica interna, sirviendo como modelos para otros, y no meramente estar cambiando cada vez por caprichos de la persona que esté dirigiendo, digamos, el Departamento de Educación y demás. O por no seguir porque eso era de otra persona y no es lo que yo quiero hacer, o es muy bueno, pero como yo no lo propuse, lo quiero cambiar y quiero poner esto otro. Aquí se ve que la gente toma esa autonomía en sus manos y pueden demostrar que el cambio es posible si se realiza de forma consistente y obviamente de forma contextualizada. Y bueno, vamos a ver, errores comunes de todo lo que hemos visto hoy. El primer error común que podemos ver es observar la utilización de los métodos diferentes en investigaciones y se piensa que la investigación es de métodos mixtos. Esto fue lo que les dije, que en investigación cuantitativa pueden introducirse algún asunto cualitativo, pero no es parte ni de la investigación ni de una pregunta o propósito específico y tampoco hay un análisis, digamos, riguroso para ver eso. Es algo puntual que se trabaja para ver algo más que se pueda decir y ya está. Luego, la investigación cualitativa puede ser lo contrario, para cuantificar algo específico y que se pueda ver alguna tendencia específica en los participantes o lo que se está investigando, se presenta ese perfil, se presenta esa situación a base de frecuencias, porcentajes principalmente, y ya, no hay nada de corte inferencial y no hay nada más, digamos, que sea para contestar preguntas de investigación específicas. Cuando se habla de metodología mixta, estamos en un error. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es combinar los métodos y se nutre de, obviamente, de las metodologías cuantitativa y cualitativa que sí se consideran metodologías, a pesar de que se ve como una identidad propia o una orientación metodológica nueva, como dijimos anteriormente, no se le llama así porque no existe. O sea, es que se combinan dos metodologías en un enfoque investigativo. Y obviamente los paradigmas se unen para potenciar el proceso investigativo en sí. No existe un paradigma, digamos, mixto específico, sino que hay diversos paradigmas que se aplican a la combinación de métodos. Y estos paradigmas fue lo que dijimos que tenía ontología, epistemología y metodología. Incluso algunos le añaden hasta la axiología. Pero bueno, como le dije, hay otros que también dicen que pues, no existe un paradigma para esos datos mixtos. Y por último, que se concibe la investigación en acción como un diseño cualitativo, meramente cualitativo ya. Y se olvida que en la investigación en acción se implementa un plan para provocar cambios y esto no deja de ser una manipulación directa de variables, que es un proceso cuantitativo. Así que en la mayoría de las investigaciones se trabajan con métodos mixtos y eso es lo que tendríamos que llevarnos y por eso el sentido de presentarla aquí. ¿Alguna duda, crisis, alguna pregunta en torno a lo que hemos dicho? No se ve nada por ahí, pero bueno, a fin de cuentas, quiero simplemente recapitular. Hemos tenido un ciclo de investigación, han sido 5 webinars. Comenzamos con el identificación del problema, luego trabajamos con propósitos y preguntas, incluso con hipótesis y demás. Y luego entonces comenzamos con los 3 enfoques metodológicos para ver el por qué utilizarlos y cada uno de los diseños entenderlos, porque yo elijo cada diseño. He tratado de traer ejemplos y demás, aunque sean breves por el tiempo como estamos aquí. Sé que muchos han comentado, los que completan la evaluación, que sería bueno pues, que cada quien trajera como que sus problemas y demás. Por el tiempo, el medio y demás, se hace un poco difícil ver cada uno de problemas específicos de investigaciones que quieran hacer. Pero no está de más que sigamos con este proceso de investigación y nos
motive a continuar perfeccionando nuestra tarea investigativa y que esto sea la base de continuar aportando al conocimiento. Mira, María Fernández, gracias, que la veo por ahí. Así que el próximo semestre probablemente estamos por aquí repitiendo el ciclo nuevamente para aquellos que se hayan perdido algunos de ellos, pues que podamos hacer. Ajá, Luis. Hola, Luis. Bueno, sería un error. No, un error, pero de todas maneras, muchas gracias, excelente. Y espero el semestre que viene seguir sus talleres que han sido muy excelentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias por sus palabras. Pues sí, creo que tenemos por ahí ofreciendo algo más. Y nada, pues como les dije, como los que no pudieron estar en los 5, pues ya veremos, el semestre que viene pueden tomar alguno de ellos también y complementar la tarea. Les agradezco muchísimo en cuestión de los comentarios y demás, porque por ahí varias cosas, pero bueno, que se lleven un buen recurso, los tienen en la página del SEA, las presentaciones, y en la página de YouTube tienen las presentaciones también, que las pueden acceder de cada uno de los webinars que se han ofrecido.